El senador Israel Zúñiga realizó un foro sobre la mujer en la participación política, su liderazgo, el respeto de sus derechos y la necesidad de la participación femenina en los cargos de elección popular. El evento inició con una muestra artística del cantante, compositor y guitarrista colombiano César López, reconocido por sus muestras artísticas a la paz. Los colores de esta realidad. Posteriormente intervino Gloria Amparo Gaitán, política y escritora colombiana. Cuando yo regreso de Europa, encuentro que las mujeres no tienen ninguna participación, cosa que yo no me había dado cuenta en la lucha por la independencia de Argelia, porque ahí las guerrilleras luchaban a la par que los hombres, como ha sucedido con nuestra guerrilla en los tiempos presentes. Y saben una cosa que a mí me marcó y que es algo que ustedes tienen de ventaja sobre mí, lo cual quiere decir que hemos avanzado algo. Y es que cada que yo me encontraba con un hombre o con una mujer, no importaba, me decían, qué lástima que el doctor Jorge Eliezer Gaitán no hubiera tenido un hijo hombre. A eso era. Afortunadamente, mi padre, que era un feminista empedernido, cuando mi madre quedó embarazada, dijo, yo quiero tener una hija. Mi mamá, que era una paisa con los pies sobre la tierra, decía, si tú tienes una hija y no un hijo, a la hija no la van a dejar hacer nada. De manera que para heredar tu capital político se necesita tener un hijo hombre, y ella quería tener un hijo hombre para eso. Nací yo, que era el deseo de mi padre, inclusive durante el embarazo mi mamá compró muebles azules. Y en unas vacaciones mi madre compró una brocha, mi padre compró una brocha y pintura azul y pintura rosada, y los muebles azules los pintó de rosado. Y cuando yo nací comenzó a hacer, oigan bien esto que es para mí muy importante. Cuando nací comenzó a hacer control de la natalidad. No quería tener más hijos para no correr el riesgo de tener un hijo hombre, porque él afirmaba que el futuro político de Colombia tenía que estar en manos de las mujeres. En aquel entonces, las mujeres teníamos famas de ser honestas y reconocían los hombres que si el poder estaba en manos de las mujeres, se acabarían los peculados y los robos. Desafortunadamente eso no ha sucedido. ¿Por qué? Porque la única manera en que le permite los hombres a las mujeres participar en la política es si ellas se comportan con la mentalidad de los hombres, con la cultura machista. Y por eso hemos visto los grandes robos, el gran peculado en manos de mujeres. Tenemos que recuperar la fama de que el poder en manos de las mujeres es un poder transparente y limpio. La senadora Victoria Sandino expresó la importancia del papel y el trabajo de las mujeres en la sociedad, una lucha por sus derechos y la igualdad en la participación política. Nos une a nosotras, las mujeres, justamente es las enseñanzas, los aprendizajes de cada una y de los aportes
que cada una nos han legado. Cuando yo empecé a estudiar de manera consciente el feminismo, lo primero que hice o hicimos en colectivo, nosotras las compañeras guerrilleras en ese momento en La Habana, fue reconocer la lucha que las mujeres en nuestro país y en el mundo habían dado justamente para que se nos reconocieran derechos que hoy parecen naturalizados o como si siempre los hubiésemos tenido. Nada más, por mencionar uno de ellos, es el derecho al voto, por ejemplo. O sea, el derecho al ejercicio ciudadano, a ser ciudadana de nuestro país. Eso no es tan lejos, eso no hace mucho tiempo. Y eso fue justamente por esa lucha que dieron muchas mujeres en el mundo, pero que también dieron mujeres en nuestro país de distinta formación política, ideológica y también de extracción social. Hoy, con la firma del acuerdo de paz, con esa incorporación del enfoque de género en ese acuerdo que marcó también, como aquella época en el 57, ¿cierto?, lo del voto, en el 2016 marcó un hito la incorporación de ese enfoque de género que hoy sigue sin implementarse. Y no se implementa porque es que este sistema sigue siendo, además de capitalista, sigue siendo patriarcal. No le interesa que las mujeres tengamos unos roles o un rol reconocido de manera integral en materia de igualdad, por ejemplo, en la sociedad. Y una de las máximas referencias, expresiones, donde se puede observar esa discriminación, no le gusta a muchos que hablemos de la discriminación contra las mujeres, pero es la realidad que tenemos. Y una de esas escenarios donde más difícil nos toca a la mujer en el escenario público, y es el de la participación política. Por esa misma razón, de pronto dirán ustedes, sí, pero hay algunas mujeres en el Congreso de la República. Decir que simplemente hay un 20% de representación de las mujeres en este Congreso. Y que ese 20%, lamentable y tristemente, no representa los intereses de las mujeres. Incluso muchas de ellas no reivindican la participación ni los derechos de las mujeres, la participación de las mujeres en estos escenarios, ni los derechos de las mismas mujeres. Y esto se hace porque nacieron en cuna privilegiada, porque ni siquiera han tenido que luchar para estar en esos escenarios, porque han sido heredados incluso. Y se considera que por el solo hecho de pertenecer a las familias a las cuales han pertenecido, deben mantener este tipo de privilegios o de participación en un escenario como este, donde se toman las decisiones frente a la normatividad del país. Nosotras, un grupo de congresistas, de mujeres populares y de mujeres democráticas, alternativas, hemos dado una lucha, muy pocas, también hay que decirlo, muy pocas identificadas con el feminismo. Son muy pocas las congresistas que nos hemos declarado feministas y que decimos abiertamente que nuestra lucha tiene un sello en defensa de los derechos de las mujeres, es decir, feminista. Yo no soy vergonzante. El profesor Antonio Rengifo manifestó que la comunidad internacional ha logrado sistematizar los procesos de veeduría de los derechos humanos, de este modo haciendo que los estados estén obligados a responder. La lucha feminista, las luchas por la inclusión de géneros, las luchas por la participación de las mujeres que
sobre lo cual se pensó, y algunas mujeres por allá en el año 45 propusieron que se incluyera en la Carta de las Naciones Unidas que la lucha por los derechos humanos era de hombres y de mujeres, pero en ese momento específico, en esa coyuntura, el patriarcalismo era todavía muy fuerte, ejercía una primacía, y entonces no se atendió a esta petición, pero esas luchas están vigentes hoy, esas luchas cobran mucho sentido. Sabemos que las grandes masacres en la historia han sido hechas por hombres, ¿no? En su gran mayoría, con la excepción, se ha dicho, de la señora Margaret Thatcher, que soltó unas flotas para venir a recuperar las Islas Malvinas, en un conflicto completamente desequilibrado en cuanto a poderes militares y estratégicos frente a la Argentina. Entonces, fíjense ustedes que ese feminismo cobra sentido hoy en la medida en que, desarrollándolo, impulsándolo, puede permitir un mejoramiento en las situaciones de paz en el mundo, ¿no? La líder Marcela Clavijo hizo un reconocimiento sobre la participación femenina ante las dificultades, los hechos de violencia y la discriminación. Nunca censuraré a una mujer que haga política, así la haga desde una orilla distinta, porque allí también sufre violencia su cuerpo de mujer, allí también sufre discriminación, allí también sufre triple jornada, triple discriminación, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser de clase media, por el hecho de ser negra, por el hecho de ser trans, por el hecho de ser indígena. Y siempre esta sociedad patriarcal nos reta dizque a prepararnos más. Importantísimo, mujeres que van a legislar el país, que se creen las escuelas de masculinidades no hegemónicas, porque es que nosotras no podemos hacerle la tarea a los hombres. Importantísimo que se creen las escuelas de formación política para los hombres, porque lo que no se hizo en la casa ya no, o sea, toca hacerlo, y ellos tienen que reflexionar sobre su actuar, ¿sí? Pero muy importante que eso sea. Nosotros hemos avanzado en términos de ese 15% de los presupuestos de los partidos para la formación y apoyo de las mujeres. Nos hemos puesto las pilas para hacer cumplir con la ley 1475. Nos hemos puesto las pilas para hacer reformas organizativas dentro de los partidos por medio de resoluciones y comités donde no somos la figurita cuota de adorno, sino que hacemos incidencia y nos hacemos notar, y nos hemos ganado espacios para gobernar y para administrar este país. Así que creo que es fundamental hacernos esa reflexión sobre la equidad de los géneros, sobre las masculinidades no hegemónicas, lo que significa eso para la carga de la desigualdad, y que es una tarea que tienen que emprender ellos. Nosotras debemos seguir siendo empoderadas, debemos seguir luchando por nuestra agenda y tener la bancada más grande, que es la morada, la del feminismo decolonial, la del feminismo artesanal, la del feminismo pueril, la del feminismo de barrio, la del feminismo de academia, la del feminismo que cambie de verdad esta estructura patriarcal, machista, que todavía hace pensar que cuando una mujer nace se chiteó el material. Gracias. Luisa Salazar, oficial de género de la Misión de Observación Electoral, presentó el protocolo para evitar la violencia política y que sea la autoridad electoral quien verifique su implementación. Nos parece clave que los partidos tengan una política de cero tolerancia en materia de violencias basadas en género, y eso implica un compromiso ético para que a quienes le den sus avales no sean personas que tengan un proceso de inasistencia alimentaria en curso, un proceso de violencia intrafamiliar, y nuestro mensaje es que los partidos
esperen a que esos políticos o esas personas que quieren recibir los avales resuelvan sus situaciones jurídicas y después sí puedan ser avalados, porque algo que tienen que hacer los partidos es comprometerse con la violencia basada en género en términos generales. Algo también súper clave es poder tener observatorios que monitoreen el fenómeno y que se incentiven a las mujeres a hablar de este fenómeno, porque lo que hemos encontrado con los estudios que se han hecho es que hay una política de silencio. Las mujeres no quieren hablar de las agresiones que reciben y no hay realmente esas rutas o esos mecanismos al interior de los partidos o incluso la posibilidad de monitorearlos. Encontramos un subregistro bastante alto y ya que ustedes van a ser candidatas, las invitamos a alzar la voz y a decir esto es inaceptable, las agresiones que puedan recibir las mujeres por la apariencia física o porque se les diga, y hemos encontrado casos específicos donde a las mujeres se les dice que mejor se queden en su casa y no salgan a hacer política porque algo malo les puede pasar. Y toda esa serie de estereotipos que han cargado y que han dicho que la política es un espacio de hombres y que hacen que este Congreso en última sea un espacio de hombres, es lo que queremos erradicar y las invitamos a que revisen al interior de sus partidos o de sus grupos significativos de ciudadanos, de las mismas coaliciones, cuáles son esas medidas, esas acciones. Yo creo que las mujeres realmente tenemos que tener muy en cuenta esa frase de Ginette Bedoya que dice que no es hora de callar, porque también nos está pasando en la política. Y también un mensaje clave tiene que ver con las sanciones, y creo que hemos hablado aquí también de cómo las discriminaciones de las mujeres nos atraviesa no solamente el hecho de que seamos mujeres, sino que haya la condición de raza, de etnia, de condición socioeconómica, y eso implique que se agrave en gran medida las sanciones que se puedan imponer al interior de los partidos, porque a las mujeres no somos todas iguales y el elemento, digamos, de interseccionalidad es clave para que también tengamos más mujeres afrocolombianas en la política, más mujeres indígenas en la política, donde esos números incluso son bajísimos y los tenemos subregistrados, porque ni siquiera tenemos los datos, ¿no?, por parte de la registraduría. Y por último, en materia de reparación integral, algo que ha sido muy interesante de hablar con varias de las congresistas, pero también mujeres en lo local, es que ellas consideran fundamental un rechazo claro a este tipo de actos y algo que nosotras hemos llamado como la sororidad en la política, y es que las mujeres de los diversos partidos rechacen incluso una agresión y los militantes de sus partidos frente a hechos que cometan otros militantes, porque ese es un mensaje de solidaridad y de rechazo que independientemente del color político que las mujeres tengan, no podemos ser atacadas por nuestra condición de ser mujeres, no podemos ser agredidas por el hecho de que queremos habitar un espacio que nos corresponde. Somos más de la mitad de la población en Colombia, pero que ha estado vedado para nosotras en el ejercicio de la política, tal y como muchas de las intervenciones aquí presentes lo han demostrado. Finalizó el foro Dora Chamorro, líder al servicio de la comunidad, quien ha trabajado para el fortalecimiento de la figura femenina y la paridad en el ejercicio político. Se han logrado dos acciones bastante importantes, como fue lo que hicieron las compañeras de Artemisa, todo este tema de discusión y negociación por la paridad de las mujeres, que ya es un hecho, y el protocolo del cual nos acaban de hablar, la MOE, que es producto de estas luchas que hemos tenido por años las mujeres feministas en este país, que no damos el brazo a torcer ni un segundo, por lo menos yo no lo hago. Todos los días estamos en pro de conocer y de trabajar por los derechos de las mujeres y de empoderarnos cada vez más, y cada día tenemos que ir desalojando el patriarca que tenemos, porque somos hijas de este sistema patriarcal y ese patriarca vive en nosotras y se sale en cualquier momento.